Y que traigas a nuestro corazón todos los principios y las enseñanzas espirituales que están incrustadas en esta riqueza, Señor, de tu palabra. Sabemos que vivimos los últimos tiempos, que estás pronto en regresar y nosotros tenemos que estar preparados. Y esta enseñanza es parte de esa preparación. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Nadie sabe, según declaración de nuestro Señor Jesucristo, el día ni la hora el que el Hijo del Hombre ha de venir, sino únicamente el Padre. Eso está en la potestad de Dios. Esa fue una promesa muy grande, hermanos, que Él va a regresar, ¿no le parece? Pero implícitamente lleva una advertencia igual de grande. ¿Cuál? Estar preparados y expectantes de ese gran acontecimiento. Entonces, no solamente es una promesa grande, sino implícitamente hay una advertencia dentro de la promesa. Estar alertas, estar preparados. El mundo inconverso no expecta ese acontecimiento del retorno de nuestro Señor Jesucristo, simplemente no, porque ellos no conocen a Dios. Pero los que decimos conocerle, claro que sí lo estamos expectando y con gran esperanza. El problema es que unos sí y otros no, dentro del mismo cristianismo. Eso es una realidad, unos sí y otros no. Jesús prometió que volvería por segunda vez por su iglesia, y si Él lo prometió, lo cumplirá, ¿verdad? Porque Él no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esto es una noticia maravillosa que va a tener cumplimiento. Pero lo que no es maravilloso o no es tan alentador es que un gran número de congregaciones, denominadas por supuesto cristianas, aunque aseguren estar esperando a Jesús, la realidad es que no es así, no lo están esperando. Pero en esta parábola vamos a ver la enorme intervención del Espíritu Santo en la vida de aquellos que no solamente esperaban su regreso, sino que lo experimentaron. Porque una cosa es estar esperando a Cristo y otra es estar viviendo a Cristo, una experiencia vivencial con el Señor. Pues hoy vemos con tristeza que aunque el nombre del Espíritu Santo aparece en los carteles más atractivos de muchas congregaciones, pues es sin embargo la persona más ignorada y abusada en muchos casos. Y esto pasa porque no hay una comunión verdadera con el Espíritu Santo ni con Jesucristo. Y esa es precisamente la causa principal por la que una gran parte de la iglesia no experimentará el goce y el privilegio del gran banquete de las bodas, y mucho menos de la unión matrimonial con Jesús prometido en la Biblia, en las Escrituras. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas en esta historia pondrán de relieve la verdadera condición de los cristianos de hoy en día. Y aunque, esto es muy importante decirlo, aunque teológicamente esta parábola habla del pueblo de Israel, y se lo voy a ir demostrando, no podemos dejar de vernos incrustados ahí mismo en la parábola acerca o por medio de hechos, de actitudes y acciones que van a determinar de igual manera hacia nosotros la clase de cristianos que somos. Toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar al ser humano en todas las áreas de su vida. Y por lo tanto debemos extraer de esta parábola todos los principios y las verdades que más podamos, que no nos daría tiempo de terminarlo. De hecho, en la primera reunión ni siquiera pude terminar la enseñanza, me quedé poquito más de la mitad. Pero vamos a ver cómo, a pesar de que esta enseñanza teológicamente está dirigida a los judíos, automáticamente está dirigida para nosotros, porque toda la Biblia es para nuestra enseñanza, toda, absolutamente toda. Y esta parábola de las 10 vírgenes es una de las más conocidas entre las referidas de Jesús. El verso 1 dice que Jesús dijo que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Jesús, hermanos, establece la comparación del reino de los cielos con una boda hebrea. Esto es muy importante.
El sistema de bodas de los días de Jesús era muy distinto al sistema de bodas de nuestro tiempo y a cualquier otro. Para comprender bien esta parábola, vamos a tener que hacer un poco de contexto cultural e histórico para poder tener claros los conceptos que Jesús maneja. Primeramente, era el padre del novio el que buscaba novia para el hijo. Esa era una costumbre, era cultura. Una vez determinado el papá cuál era la mujer adecuada para su hijo, según el pensamiento del padre, el hijo era llamado a la firma ante testigos en un contrato que se denominaba contrato de desposorio. En ese contrato se establecía el compromiso del novio aceptando a aquella mujer para que fuera su esposa, y en el que además se establecía, entre muchas cosas, la fecha en que se celebraría la boda. Llegada la fecha establecida en el compromiso, el novio salía de su casa e iba a casa del padre de la novia para tomarla como esposa. Ya juntos se dirigían primero a la casa que el novio había preparado para ella y luego al lugar donde se celebraba el banquete nupcial. Y esto, fíjense bien, lo hacían acompañados de un cortejo de amigos. La novia específicamente era acompañada por un cortejo de amigas. Estas amigas son las vírgenes de la parábola que estamos leyendo. Normalmente estas amigas de la novia iban con lámparas encendidas, no solo para iluminar el camino hacia el lugar del banquete, porque las fiestas eran tarde-noche, sino también para hacer visible toda la comitiva que acompañaban a los desposados, ¿sí?, a los novios. Ahora, en esta parábola, Cristo comparó el reino de los cielos en un futuro con la celebración de una boda. La comitiva se formaba por un grupo de mujeres que eran vírgenes o doncellas, amigas de la novia, que esperaban la llegada del esposo junto con la esposa, después de haber ido el esposo y la esposa a la casa donde ellos vivirían, como se los leí en su contexto cultural. Y en un lugar determinado del camino, estas compañeras, amigas de la novia, estaban esperando a los novios, ¿sí?, con sus lámparas ahí encendidas para encontrarse con ellos y llegar juntos al lugar del banquete, al lugar de las bodas, que además era una celebración larga y que duraba varios días. Cuando hablamos de una celebración larga, estamos hablando de la figura de la vida eterna, de la eternidad. Interpretando la parábola de las 10 vírgenes. Según la parábola, hermanos, la comitiva estaba formada por 10 doncellas o 10 vírgenes. Estas 10 estaban provistas de lámparas que encenderían cuando el novio y la novia llegasen al lugar donde ellos los esperaban. Por eso la parábola, acabamos de leer, dice que ellas, tomando sus lámparas, ya estaban esperando al novio y a la novia, salieron al encuentro de ellos o del novio. ¿Cuál era la razón de la parábola, ya regresando a Jesús cuando la cuenta? ¿O qué movió a Jesús para darles esta enseñanza? Bueno, en primer lugar, hay que decir que los fariseos enseñaban que el cumplimiento de la ley, en el sentido estricto, literal, tal y como aparecen en los escritos, era suficiente para alcanzar la salvación. Todos lo sabemos, un sistema por obras, 100% por obras. Ellos consideraban que por ser descendientes de Abraham, biológicamente hablando, ellos tenían asegurada la entrada al reino de los cielos. Entonces, Jesús, antes de todo esto, Él advierte algo muy importante, y Él dice que no era así, como los fariseos decían, sino que la entrada al reino de los cielos no iba a ser de esa forma, sino que estaría condicionada por algo que Él le llamó el nuevo nacimiento. Y eso es lo que le aconteció precisamente con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 3 al versículo 5. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Y él le dice, pero ¿cómo yo, siendo un hombre viejo,
¿puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? No, Nicodemo, estás equivocado. Me refiero al nacer del agua y del espíritu. ¿Ves el viento? Le dice, le exhibe, le expone la analogía del viento. Y le dice, bueno, el viento, oyes su sonido, cómo sopla, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Entonces el Señor pone como base el nuevo nacimiento para heredar el reino de los cielos, no por obras estrictamente como ellos lo creían. Y esto es muy importante porque nos enseña algo muy serio, que una vida de piedad aparente no garantiza la entrada al reino de los cielos, sino todo lo contrario. Por eso, Cristo ilustra esta verdad mediante los dos grupos de vírgenes para hacer ver que no todos entrarían al lugar de la celebración de las fiestas de la boda. Es decir, que no todos entrarían al reino de los cielos. Ahora vamos a ir viendo algo muy importante. Bueno, lo voy mencionando. Hay 10 vírgenes, 5 son insensatas y 5 son prudentes, pero ambas son amigas, se conocen, son compañeras, conviven entre ellas, hasta pueden tener muchas cosas en común, todas estaban juntas esperando al novio. Sin embargo, 5 de ellas irán a las bodas y otras 5 se quedarán afuera, según la lectura. ¿De cuál grupo somos tú y yo? ¿De las que se quedan afuera o de las que entran? Bueno, mejor sigamos, ¿sí? Porque nos gana la emoción, ¿verdad? No hay duda, hermanos, de quién es el esposo de la parábola, porque en casa ustedes estudiando en el contexto del capítulo anterior, Jesús habló de la futura venida del Hijo del Hombre. Así que, pues este esposo de la parábola es Jesucristo mismo. De hecho, en la carta de los Efesios, el apóstol Pablo usa la misma figura para referirse a la relación espiritual entre Cristo y la iglesia como esposo y esposa. Efesios capítulo 5, versículo 25, solo anoten y yo les voy leyendo. Dice así el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ahí ya nos está presentando la figura del matrimonio, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que es la novia, la esposa, con la que se va a casar, que creemos que somos nosotros, ¿verdad? Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, si la figura, hermanos, si la figura del esposo, que es Cristo en la parábola, nos queda claro, bueno, también debe ser clara la relación que tienen las vírgenes con nosotros. Algunos interpretan a las 10 vírgenes como cristianos, 5 cristianos verdaderos y los otros como 5 cristianos falsos. Esta interpretación no está del todo mal si está basada en principios que nos pueden enseñar. Sin embargo, la iglesia nunca está comparada con varias vírgenes, sino con una sola, como el apóstol Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 2. Dice: yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Según el panorama del Antiguo Testamento en general desde Génesis hasta Apocalipsis, Malaquías, el pasaje nos hace entender, fíjense bien, que las 10 vírgenes son una ilustración de la nación de Israel en los días cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. ¿Hasta aquí vamos bien? Estamos ya estableciendo que el pueblo judío se ha perdido el arrebatamiento de la iglesia y que ellos están esperando la segunda venida de Cristo. Si es así, entonces la parábola se trata de las cenas de las bodas del Cordero. Y oigan esto, estas cenas de las bodas del Cordero van a tener lugar durante el reinado de Cristo en el milenio aquí en la tierra. Para ese momento del milenio, que será aquí en la tierra, cielos nuevos, tierra nueva, ¿se acuerdan? Que viene Cristo. Oigan bien, para ese momento nosotros
la novia, ya habremos sido arrebatados en las nubes para estar con Jesús. Y los judíos que al final crean serán los invitados, que son estas vírgenes de la parábola. Porque acuérdense que las vírgenes están esperando al novio y a la novia. Ellos ya vienen de celebrar su contrato nupcial, matrimonial. Y ellas lo están esperando en un lugar del camino con sus lámparas para encontrarse y entrar a la cena de las bodas del banquete, o al banquete de las bodas, pero no a casarse. Esto es importante para poder ir planteando los principios que nos atañen. Apocalipsis 19, versículo 8 y versículo 9, ahí sí quiero que lo lean ustedes conmigo. Apocalipsis 19, 8, 9. Se observa claramente estas dos partes. Por un lado, la novia; por el otro lado, los invitados, que son las vírgenes. Dice Apocalipsis 19:8: y a ella, es decir, a la novia, creemos que somos nosotros, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Les pregunto, ¿qué acciones justas tenemos nosotros? Ninguna. La Biblia dice que no hay ni un justo en la tierra, ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Evidentemente, cuando Juan está diciendo que el lino fino es las acciones justas de los santos, se está refiriendo a Cristo. O sea, nosotros como iglesia vamos a ser vestidos de Cristo. Las acciones de Cristo son las que nos van a dar acceso a Dios, no las de nosotros. Son las acciones justas de Cristo. Esto es claro, ¿verdad, hermanos? Y esta es la novia. Verso 9: y el ángel me dijo, dice Juan, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahí está el otro grupo que no entró en el primer grupo que le acabo de leer. Estos son invitados a las cenas. La otra es la que se casa. Estos invitados son los judíos que al final van a creer en Jesús como el Mesías. Ahora, esa cena, hermanos, o boda, va a tener lugar después de la gran tribulación. Posturas teológicas distintas pues aseguran diferentes cosas. Unos dicen que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, otros dicen que es durante la tribulación, otros dicen que es después de la tribulación. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Cristo viene. Y eso es lo más importante, ¿no? Pero esta boda va a tener lugar después de la gran tribulación. Mateo 24, también vayamos juntos para corroborar, para que no me crean a mí. Mateo 24, versículo 29 y 30, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que hemos aprendido en la hermenéutica, que todos están invitados si quieren venir de oyentes al instituto de 8 a 12, es que todo lo que Jesús habla, todo lo que Él dijo, es doctrina fundamental. No necesita ser corroborada ni verificada con nada ni con nadie, porque lo habló Jesús, que es Dios. Las palabras de Pablo, las de Pedro y las de los héroes de la fe, aunque todo está dentro de la inspiración divina y la autoridad bíblica, se requiere para establecer doctrina que sea corroborado con otros pasajes de la Biblia para decir, como iglesia, vamos a hacerle así porque así dice la Biblia. Ahí sí se requiere corroborar. De ahí que hay tanta cuestión hoy en las iglesias, ¿no? Que vamos a hacer esto porque, ¿qué pasaron? Que descontextualizaron algo. Pero Jesús nos da una doctrina fundamental y dice lo siguiente, que inmediatamente, ahí está la base, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces aparecerá. ¿Cuándo? Después de la tribulación. ¿Para qué aparecerá el Hijo del Hombre en los cielos? Para celebrar las bodas en el milenio. Y cuando eso suceda, entonces lamentarán todas las
tribus de la tierra. Se está refiriendo al pueblo de Israel, por eso usa la palabra tribu, refiriéndose a las 12 tribus de Israel. Y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, ahí están las vírgenes, viendo al Hijo del Hombre, al novio, venir sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Ese poder y gran gloria que está hablando aquí el Señor Jesús, se está refiriendo a la gloria de la iglesia cuando se va a casar con Cristo. Por eso la iglesia es considerada como la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Muy bonito todo eso, ¿no, hermanos? Los escatólogos más entendidos en este tema dicen que las vírgenes no son la novia, sino las acompañantes de la novia. Y esos acompañantes de la novia vienen a ser los judíos, pero también van a entrar gentiles como nosotros. O sea, el mensaje se lanza a ellos, a los judíos, para sacudirlos, para que entiendan, para que reaccionen, para que crean, para que se arrepientan. Pero como toda la escritura, según 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para nosotros, y todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo, entonces no solo es para ellos, sino también es para nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Entonces estos invitados, aunque Jesús se las tira a ellos, también nos la tira a nosotros. Es la realidad. Ahora, dicen estos escatólogos entonces que la novia son las vírgenes son los acompañantes. ¿En qué se basan para decir que son los acompañantes estas vírgenes? Por ejemplo, el Salmo 45, versículo 14 y versículo 15, el salmista habla del cortejo nupcial de su época, acompañado de compañeras que siguen a la novia. Salmo 45, verso 14 y verso 15, y vamos viendo cómo de manera poderosa, perfecta, hermosa, no se contradice la Biblia, sino que un versículo con otro se afirman cada vez más. Y dice así el salmista: con vestidos bordados será llevada al rey. Esa es la novia. Vírgenes, son las vírgenes de la parábola, irán en pos de ella. Compañeras suyas, ahí está, serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo y entrarán en el palacio del rey. ¿A qué entran? A celebrar las bodas del Cordero o del novio con la novia, que somos nosotros, posterior al arrebatamiento y posterior a la gran tribulación. Alguien dice que en la gran tribulación ya no va a haber oportunidad. No, dijeron lo siguiente. Dicen, durante la gran tribulación se acabó la gracia. Ya no hay gracia, porque la gracia es ahora. Ahora todo es por gracia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero esa opinión está equivocada, porque mientras hay salvación, hay gracia. Y aún en la tribulación muchos serán salvos por sangre, por muerte, y eso es gracia de todas maneras. Y esto es lo que vemos, que aún la gracia estará presente ya en casos extremos como estos. Ya la novia fue arrebatada, ya venimos con el novio a casarnos con él, y de todas maneras hay otra oportunidad, que ya es muy difícil, porque es un grupo muy pequeño, nada más. Bien han dicho algunos que los que no se salvan en la primera difícilmente se van a salvar en la segunda, eso es cierto, pero existe la posibilidad. Ahora bien, en la parábola, la preocupación de las vírgenes era estar apercibidas para la llegada del esposo, pero no para su regreso. ¿Oyeron eso? Ellas estaban esperando la venida del esposo, pero no su regreso. Por eso decimos que esas vírgenes son Israel. Ellas siguen esperando la venida, ellos siguen esperando la venida del Mesías, pero Jesús ya vino, hermanos. Hace más de 2000 años Jesús ya vino, y ahora esta es la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos les da gozo eso, hermanos? Pero los judíos siguen esperando la primera. Ellos están esperando la venida del novio, pero en realidad va a ser el regreso del novio. Ellos esperan la implantación del reino del Mesías, y
según el protoevangelio, que es Isaías 53, ahí ellos es donde se van a dar cuenta y se van a lamentar de no haber creído en el Mesías. Si ustedes leen detenidamente en su casa cómo lo está escribiendo el profeta Isaías, es impresionante. Él dice, él usa estas palabras: y le tuvimos por azotar. Le tuvimos. ¿Cómo que le tuvimos? Los judíos, cuando vean a Cristo y se den cuenta de todo lo que hicieron, reconocerán y dirán: le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como que escondimos de él el rostro. ¿Se dan cuenta? Y esa es una expresión de lamentación, como diciendo: ¿cómo es posible que vino? Sí era, y no lo recibimos. Demasiado tarde. Pero nosotros ya estaremos de blanco, perfumados. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús usa el número 10 en la parábola de 10 vírgenes y no otro número, un impar o cualquier otro número? Bueno, en aquella época el número 10 era un número completo. Significaba completo. Era un número muy usado en el entorno hebreo. Por ejemplo, una sinagoga se podía abrir si había 10 varones. Para juzgar algún asunto también se requerían 10 ancianos o autoridades. Y en Apocalipsis se usa el número 10 como un número completo de prueba. Entonces, cuando Jesús habla de 10 vírgenes, usa este número simbólico para referirse a algo completo. Sin duda, está ubicando a toda la nación de Israel completa dentro de este número en el acontecimiento de su segunda venida. El versículo 2 de nuestra parábola dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora Jesús está detallando la condición personal de cada una de esas 10 vírgenes. Aparentemente eran iguales porque las 10 estaban esperando la llegada del novio. Sin embargo, no eran iguales, había notables diferencias entre ellas. Exteriormente eran iguales, pero espiritualmente eran diferentes, como lo somos nosotros. A 5 Jesús las reconoce como prudentes, que significa de pensamiento correcto o de pensamiento equilibrado. Pero a las otras 5 las califica como insensatas, lo cual significa faltas de sabiduría, faltas de entendimiento. Jesús dijo, Él vino a los suyos y los suyos no quisieron recibirle, faltos de entendimiento. A la luz de la Biblia, el significado de insensatez es el de quien no presta atención a las cosas espirituales conforme al pensamiento de Dios. Qué importante. Si en efecto, hermano, estas vírgenes son los judíos, es igual de cierto que también hay muchos cristianos no judíos, nosotros, que tampoco prestan atención a las cosas espirituales conforme al pensamiento de Dios o conforme a la palabra de Dios. Son como ellos, espirituales por fuera, espirituales en sus conceptos, pero no en los conceptos de Dios. Por eso es que judío no es judío el que lo es externamente, dice la palabra. No es el que es circuncidado externamente, sino el que ha sido circuncidado en el corazón. ¿Sí? Pero hay muchos que dicen, yo soy un verdadero cristiano, pero no están circuncidados en su corazón, o sea, son carnales. Rehuyen a la santidad, rehuyen al amor de Dios, al perdón, a vivir una vida como corresponde a hijos de Dios, es decir, una vida piadosa. Esos son los insensatos de la parábola de las vírgenes, que también ellos van a quedar fuera del banquete de bodas. Las insensatas, dice Jesús, tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite en el versículo 3. Este aceite simplemente es combustible para encender las lámparas. La característica principal de las insensatas era la de una actitud descuidada. Por eso dice que cuando tomaron las lámparas de ellas, no tomaron con ellas aceite, sino agarraron sus lámparas con el poquito de aceite que tenían y dijeron, vámonos a esperar al Mesías. Ahora, era un sinsentido total, hermanos, que tomaran lámparas para alumbrar y olvidasen el aceite, que era el elemento necesario para cumplir el propósito de alumbrar la lámpara.
¿sí? Es como decir que somos cristianos, pero opacos. Como cristianos con una vida moral y espiritual en tinieblas. Eso también es un absurdo, porque los hijos de Dios tomamos la luz de Cristo y alumbramos con todo el reflejo de la gloria de Cristo a este mundo que está perdido en tinieblas. Entonces no podemos ser cristianos que esperamos a Cristo con poco aceite, sin combustible, que no alumbramos. Pues ¿qué clase de cristianos somos entonces? Las lámparas eran propiedad de cada una de ellas, y la lámpara representa el cuerpo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada una de ellas era responsable de su debida lámpara o de su debida preparación. Dile al que está a tu lado: tú eres responsable de tu vida. Y si tu esposa te dice: sí, pero tú eres mi cabeza, dile: sí, pero la salvación es individual. ¿Sí? Amén. A ver, ¿de qué nos sirve haber conocido a Dios y tener en nuestra lámpara su Espíritu Santo? Porque lo tenemos. El día que venimos a Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero ¿de qué nos sirve si no nos estamos preparando para el regreso de Jesús? Eso es insensatez, en verdad. Eso es justo lo que hicieron las vírgenes insensatas. La ilustración tiene que ver entonces con vidas aparentes o vidas sinceras. Parecía a simple vista que estaban listas para recibir al esposo, pero solo era una apariencia externa. Eran lámparas sin aceite, eran cristianos sin devoción, cristianos sin piedad. Por un tiempo, esta situación de las vírgenes, pues pasaría desapercibida, la situación de la falta del aceite, ¿no? Mientras el novio no venía, pero en su momento iban a quedar evidenciadas cuando fuese necesario que esas lámparas continuaran alumbrando. Y así pasará en todos los cristianos, porque hoy parece que todos estamos haciendo lo correcto, que todos predican lo correcto, que todos llevan a cabo un ministerio correctamente, que todos usan una alabanza correcta, que una predicación correcta, etcétera, etcétera, pero muchos quedarán evidenciados y avergonzados cuando Cristo venga. La mayor necedad del hombre es el olvido voluntario de Dios. Bien lo dijo el salmista: el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y ¿saben una cosa? En nuestra vida debemos cuidar ese principio, porque muchos viven una relación como si no estuviera Dios en sus vidas, ¿verdad? Una vida familiar mala, con su esposa mal, con su esposo mal, con sus hijos mal, con todos mal. Debemos reflexionar y corregir. ¿Para qué? Para que no quedemos avergonzados el día de la venida de Cristo. El Señor nos dirá: insensatos ustedes también. Porque un nacido de nuevo vive como corresponde a un hijo de Dios. El cristiano no vive haciendo obras para ser salvo, pero un salvo obra. ¿Acaso no lo dijo Santiago? Muéstrame tu fe, tu salvación por medio de tus obras. No puedes decir que eres un cristiano y no tienes buenas obras, pero tampoco puedes decir que eres salvo por tus buenas obras. Son dos cosas muy distintas. El versículo 4 dice que las prudentes o las de pensamiento correcto tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué vemos? Que las prudentes actuaron como correspondía a una persona con un sano juicio. Ellas sabían que las lámparas solas no tenían ninguna utilidad si los depósitos estaban sin aceite. ¿De qué te sirve una lámpara sin pilas? Pues de nada. O nomás para hacernos, ¿verdad? Es lo mismo, hay muchos cristianos que se hacen, pero no son. No es un insulto, es una realidad, ¿eh? Entonces, ellas no sabían tampoco cuánto tiempo tardaría en regresar el novio, las prudentes, pero ellas sí tomaron provisión abundante de combustible para cuando el novio regresara. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, aplicable a nosotros, es ese combustible que le permite a nuestro espíritu mantenerse alerta y prudente
para el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si es el combustible que tenemos en nosotros, yo les pregunto, ¿cómo anda la llenura de nuestra lámpara del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Qué tanto? ¿Vacía? ¿Un cuarto? ¿La mitad? ¿Tres cuartos? ¿Llena? ¿Cómo? Porque de eso va a depender. Si tú eres de los que dicen, no tan exagerado, no tan religioso, ¿para qué tanto compromiso? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? A lo mejor eres de los que tiene un cuarto de aceite, de nada te sirve, porque de nada les sirvió a las insensatas, se les acabó. Y cuando regresó el novio pidieron prestado y le dijeron, no, ve y compra al que vende. Un cuarto no te sirve, media lámpara no te sirve, tres cuartos no te sirve. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y déjenme aclarar algo, no estoy hablando de hablar en lenguas, ni de profetizar, ni de que la gente se caiga al piso, ni de don de discernimiento de espíritu. Esos son dones del Espíritu Santo. Y hay que aprender a diferenciar entre lo que son dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Y puede que tengas un don. Escúchame lo que te voy a decir, y lo digo con mucho cuidado. Y puede que tengas un don tremendo de discernimiento o hasta de profecía, hablar de parte de Dios, como la burra de Balán habló de parte de Dios. Escúchame bien. Y quedarte y perderte en el infierno. ¿Cómo es posible? ¿Dios puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque hay un principio y hay una verdad tocante a los dones del Espíritu Santo. Los dones y los ministerios son para el beneficio de la iglesia. Entonces Dios puede poner un don en quien se le dé su gana, para el beneficio de la iglesia. Y hay lugares donde hay sanidades impresionantes. Y hay cosas impresionantes y no predican la palabra y solo hablan de dinero y solo hacen show, maroma y teatro. Y dices, ¿cómo es posible que ahí haya milagros y todo lo que están haciendo? Sí, les voy a decir algo, porque Dios puede estar en el movimiento, pero no detrás del movimiento. En aquel día muchos les dirá, no te conozco, no te conozco, y las justificaciones vendrán. Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lenguas. Y yo les diré, no los conozco, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero ¿por qué sucedían? En la soberanía de Dios, Dios ve los corazones de la gente que está ahí siendo engañada, víctima del abuso de muchos lobos rapaces. Y Dios va al corazón y dice, este corazón es sincero, este es genuino, este está engañado pero me está buscando. Y le da. Y el que está al frente cree que es él. Y al que está enfrente le va a decir Dios, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces no nos jactemos por los dones que tenemos, porque nos lo dio Dios para edificar a otros. ¿Te puedes imaginar que un profeta se pierda? Pues ya te lo puedes empezar a imaginar. Un gran apóstol, un gran evangelista, un gran pastor, un gran maestro, muchos arderán en el infierno, desafortunadamente. Por eso es que para alumbrar, como estas vírgenes necesitaban alumbrar el camino oscuro, necesitamos al Espíritu Santo para alumbrar en nuestras vidas, para alumbrar de la misma manera la oscuridad de las tinieblas de este mundo. Y tardándose el esposo, en el versículo 5, cabeceaban todas y se durmieron. ¿Cuáles cabecearan? ¿Las insensatas o las prudentes? ¿Eso estuvo mal? ¿Por qué? Ya están más listos, Da la impresión por el relato que el esposo se demora en llegar. ¿Hace cuántos años vino Cristo a la tierra? ¿Ya se tardó? Da la impresión. Da la impresión. El hecho es que la demora
del novio y la novia estaba produciendo cansancio en las 10 vírgenes. Cansancio, el cansancio es natural, hermanos. El sueño se hizo presente y todo el grupo cabeceaban al grado de que se rindieron de cansancio y comenzaron a dormir. Por eso dice Mateo, cabecearon y todas se durmieron. Entonces no debemos concentrarnos en el hecho de que se durmieron, porque Jesús no reprochó eso en la parábola. Esto es muy importante. De hecho, fue el efecto normal de la tardanza de la novia y del novio. Lo que el Señor sí reprochó fue la falta de aceite en las lámparas. Ese es el reproche. Posiblemente las lámparas de las 10 estaban encendidas, pero solo 5 habían sido prudentes y seguían brillando a pesar de la larga espera. Y como lo acabo de decir, ya pasaron más de 2000 años desde la primera vez que vino Jesús a la tierra. Parece larga la espera. Podemos llegar a cabecear, a cansarnos y decir: Señor, ya tengo 32 años de cristiano y tú todavía no vienes. Pero no debemos confiarnos, hermanos. Debemos confiar en Él, pero no confiarnos, porque el novio vendrá y nuestras vidas deben mantener el brillo de su presencia en medio de la oscuridad de las tinieblas, producido por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Como parábola, aquí podemos ver muchos elementos que están bien, están muy bonitos, pero son simplemente parte de un relato histórico, pero que no tienen significado espiritual. Pero hay muchas aplicaciones que sí podemos extraer para nosotros. Y lo que destaca el versículo 5 que acabamos de leer es el hecho de la demora del esposo según el pensamiento judío. Sin embargo, el tiempo transcurrido, fíjense bien, desde las promesas proféticas del Antiguo Testamento hasta el día de hoy, abril del 2017, se hará cada vez más sensible a quienes esperamos no su venida, sino su regreso. Tú vas a la Biblia y lees a los profetas que anuncian la venida y dices: ya vino. Y anuncian el regreso y dices: ya pasaron 2000 años. Nos hacemos más sensibles al regreso de Cristo, no como la nación de Israel, que apenas está esperando la primera venida. ¿Cuántos son sensibles, hermanos? Bueno, hay que pedirle al Señor eso, ¿no? La noche del mundo avanza, las tinieblas, y los que estamos esperándole muchas veces nos sentimos cansados en el letargo propio de la espera. Es normal, pero no debe haber temor ni duda en nuestro corazón. Él volverá. Maranata, Cristo viene. Amén. A veces decimos: Señor, ya quisiera, yo se lo he dicho, no sé usted, ay Señor, ya quisiera que vinieras. Ya, adiós mundo cruel, ¿verdad? Ya quisiera que vinieras y quisiera estar contigo. Y yo le digo eso a mi hija Deborita. A veces se pone muy nublado por donde vivimos y empieza ahí una lluvia de truenos y me voltea a ver. Ella así es. Y le digo: ya viene Cristo. Y empieza: no, así. Y le digo: ¿por qué no quieres? ¿Y qué creen que me contestó? Es que me quiero casar. Uy. Pues al fin niña, ¿verdad? Pero ¿cuántos dicen: no, ando bien mal delante de Dios? Que no venga, porque si viene me quedo. Pero hay que tener esperanza. Mire, Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, dice Jesús. El mundo está complicado, ¿verdad, hermanos? Nos afligen los hijos, nos aflige la vida, la situación. Pero no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Y miren lo que dice el verso 4. Y sabéis a dónde voy. ¿Sabemos a dónde fue Cristo? ¿A dónde? ¿A qué?
a preparar morada para nosotros. Y dice, y sabéis el camino. Aguas, para que no se vayan a equivocar, porque el mundo dice, todos los caminos llevan a Roma, o todas las religiones te llevan a Dios, todas te salvan. No, fíjense que no, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Y aquí Él dijo, saben a dónde voy y saben el camino. No hay pierde. No tenemos por qué confundirnos con nada, ni con movimientos cristianos aparentemente buenos. Sabemos el camino, hermanos. Y Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, dijo Pablo. Él creyó que iba a ser en su época el arrebatamiento. Los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, oigan esto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dile al que está a tu lado, no sufras, no sufras. Mira, Cristo viene y te va a llevar con Él. Aliéntate, recobra ánimo, fuerza, gózate. Ese es el mandamiento, ¿no, hermanos? Y a la medianoche, en el versículo 6, sucedió algo. Se oyó un clamor, está traducido en el griego como un griterío. Y el griterío decía, aquí viene el esposo. ¿Sabe lo que significa aquí viene el esposo en el griego? Significa, sucedió, sucedió. ¿Qué sucedió? Los judíos están reconociendo que Jesús, su Mesías, vino, pero están pensando en la primera. Y nosotros vamos a decir también, o bueno, decimos, sucedió en la segunda. Ellos esperan la primera, nosotros esperamos la segunda. Y entonces dice, salid a recibirle, salid al encuentro. Pero ya había venido hace 2000 años y no le quisieron recibir. Entonces, ¿a quién van a recibir? ¿Con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un novio, con una novia que somos nosotros. Y van a decir, ¿qué pasó aquí? ¿No creyeron? Los quise juntar como la gallina junta sus pollitos, pero no quisisteis. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Se había demorado el novio? Sí, pero cumplió el compromiso de llegar a la cita en el día establecido para la boda. El verbo venir de he aquí el esposo viene es el mismo verbo que utiliza Juan el Bautista cuando dijo he aquí el Cordero de Dios. Por eso van a ser las bodas del Cordero de Dios. Entonces el grito a la medianoche es la llamada de convocatoria, o que convoca a los creyentes a recibir al esposo que ya viene. En su primera venida, cuando nació, pasó desapercibido para todos, pero en esta segunda venida todos lo verán y pondrá fin al sistema de los hombres y va a introducir su propio reino. Por eso dice Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. Que viene significa que está avanzando, y sí que está avanzando, hermano. Con las nubes, y todo ojo le verá, y ahí están los judíos, y los que le traspasaron, los romanos también, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Juan. O sea, van a decir, sí era el Mesías, sí era el Mesías, sí era el Mesías. Pero esa lamentación no debería aplicar a nosotros, hermanos queridos, porque nosotros le conocemos plenamente, tenemos la revelación completa a través de 66 maravillosos libros que ya nos dice que Él va a venir y tenemos que estar esperando. No tenemos que lamentarnos y decir, ay, vino por segunda, vino la primera y vino la segunda y fue lo mismo. No a nosotros, no a nosotros que tenemos la revelación de las Escrituras.
Por eso el verso 7 de la parábola dice que entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, las pusieron en orden, lo que les hacía falta. Obviamente, al despertar, las vírgenes de inmediato ponen atención a sus lámparas que debían estar preparadas para alumbrar el camino en el cortejo de las novias. De hecho, las 10 tenían el mismo propósito de entrar al lugar de las bodas, eran 10, pero no todas entraron. Uno es la novia y otros son los invitados. ¿Cuáles son tus planes? ¿Ser la novia o ser los invitados? Pues la novia, ser arrebatados para después regresar y casarnos con él. Pero habrá muchos que serán de los invitados junto con otro grupo de judíos. Y se redujo el grupo, ¿se dio cuenta? A 10. Y de esas 10 solo 5 van a estar al tiro, como decimos aquí en México. Y 5 van a seguir insensatas, viviendo la vida loca. No pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Bueno, si quieres descubrir qué tanto es tantito, te iba a decir, me platicas, pero no, yo me voy a ir con el Señor. Al anticristo le platicarás, o al falso profeta, a ver quién. Entonces se levantan y arreglan sus lámparas. Entonces nuestros planes es entrar a la vida eterna, ¿no, hermanos? Pero ser novia o invitados. Muchos han de decir, ay, ya aunque sea de panzazo. Como dije en la mañana, bueno, de panzazo nadie va a entrar. Panzones habrá muchos a lo mejor, lo digo por mí, pero de panzazo nadie va a entrar. O eres frío o eres caliente. Y las insensatas en el verso 8 dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. El verbo que usa es en presente, que significa se están apagando, se están apagando. Revisaron el lugar donde había el combustible y vieron que ya no había, la mecha corta, la flama pequeña. Danos de tu aceite, dijeron. Qué tremenda desesperación, hermanos. Descubren un gran problema, que su luz se está extinguiendo. Y la causa fue la falta de aceite en sus depósitos. Por eso yo vuelvo a preguntar, ¿cuánta presencia activa del Espíritu Santo tenemos en nuestras vidas? Dije activa del Espíritu Santo hay en nosotros. Hay una forma fácil de saberlo. ¿Quieren saber o mejor no? Bueno, todos modos se lo iba a decir. ¿Qué tan espirituales o carnales somos? Así de fácil. ¿Te airas con facilidad? ¿Tratas mal a tu mujer? ¿Afrentas, mujer, a tu marido? ¿Tratas mal a tus hijos? ¿Eres mal testimonio en la sociedad? Ahora ya podemos saber qué tanto aceite del Espíritu Santo tenemos en nuestros depósitos y qué tan preparados estamos para su venida. Sin el combustible, las mechas dejan de alumbrar. Pero las prudentes seguían alumbrando y cada vez más. Ahora, la lógica de las insensatas las llevó a pedirles a las prudentes: danos de tu aceite, ¿verdad? Sin embargo, el problema era personal. Dile al que está a tu lado, aquí el asunto es personal. Muchos dicen, esposos: ay, vieja, vete a la iglesia, ya hay horas por mí, ¿verdad? Pero es personal. Ahora en la televisión cristiana, entre comillas, te dicen: si tú siembras una semilla, o siembra una semilla por la salvación de tu hijo perdido. ¿Cómo? Ahora resulta que la salvación la podemos pagar. Y siembra una semilla por una sanidad, y siembra una semilla para que tu marido cambie. No, señores y señoras, es una relación personal con él. Nos lo está diciendo con toda claridad. Ellas dijeron: danos de tu aceite. No, es personal. No podemos hacerlo. Vivimos en un mundo tan lleno de tinieblas que no nos podemos dar el lujo, por así llamarlo, de descuidar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Creer que podemos vivir con solamente un poco de su presencia, un poco de santidad, un poco de disciplina, es una mentira. Nos automentimos. Los descuidados, los poco espirituales, los que no están firmes ni constantes en Dios,
abrirán sus ojos a la realidad de su fracaso espiritual. Todos estarán esperando la venida de Cristo, pero no todos estarán en condiciones de ser recibidos a la cena de las bodas del Señor. Mas las prudentes, versículo 9, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y lo decía hace un momento, tú no puedes garantizarle la salvación a nadie sin que esa persona venga de forma individual y busque a Dios. Un esposo puede orar por su esposa y debe orar por su esposa. La esposa debe orar por el esposo. Los padres debemos orar por nuestros hijos y encaminarlos en los caminos de Dios, pero no podemos resolverles la vida ni garantizarles su salvación. Si la esposa o el esposo o los hijos no tienen de manera personal sus reservas de aceite o el Espíritu Santo en sus vidas, cada uno recibirá la consecuencia de su insensatez. ¿Acaso no dice la Escritura que en aquel día dos estarán en la cama, uno será tomado y otro será dejado? Señor, dirán algunos, pero mi esposa oraba por mí. Ella iba a la iglesia y rogaba por mí. Insensato, les dirá el Señor. Ella, la verdad, fue como Abigail, que salió en defensa de ti. Su relación era buena conmigo, a ti no te conozco. Qué tremendo, hermanos. ¿Estamos reflexionando? No se vale decir, ¿para qué vine hoy? Hoy precisamente. ¿Cuál era la solución? Que ellas tenían que ir a los que vendían aceite y comprar lo necesario. Pero cuando hablamos de comprar, no quiere decir que alguien pueda comprar o vender o negociar de ninguna manera la salvación o con el Espíritu Santo. Hay que poner cuidado en eso. Eso de que, por ejemplo, de que yo te doy el Espíritu Santo, eso de que yo te imparto mi unción, eso de que te soplo y te va a llenar el Espíritu Santo, eso de que te arrojo mi saco y su poder caerá sobre ti, te vacío un garrafón de aceite y serás poderoso, no son más que herejías, blasfemias y sacrilegios que se cometen hoy en día en muchas iglesias. El Espíritu Santo es dado únicamente por Dios mismo y es un regalo de su gracia. De hecho, desde Pentecostés, aquí ya avancé más que en la primera reunión, hermano. También ya me llevé más tiempo. Bueno, el que se quiera ir se puede ir si quiere. Yo le voy a seguir un rato. No se crea, voy a echarle ganas. De hecho, desde Pentecostés, el Espíritu Santo, oigan, permanece en la iglesia y se encuentra morando en el corazón de cada cristiano verdadero. No hay en la Biblia evidencia alguna de segundas experiencias en relación con la recepción del Espíritu Santo en las formas que acabo de mencionar. No hay evidencia, ¿me oyeron? ¿Me entendieron? Que te aviento el saco, que te aviento esto. No hay evidencia bíblica, no hay, por lo tanto no es bíblico. Lo que sí hay de evidencia bíblica es que en el Pentecostés llegó el Espíritu Santo y a partir de ahí se quedó en todos los creyentes. Pero todo esto que sucede hoy en las iglesias no hay evidencia bíblica. Por eso dije, son blasfemias, herejías y sacrilegios. Cuidado con eso. La recepción del Espíritu Santo se produjo en el mismo momento de nuestra conversión a Cristo. Entonces las prudentes envían a las insensatas a los que venden. ¿Se puede comprar la salvación? No. ¿Qué está pasando? La parábola o Jesús nos muestra un contraste que permite entender que comprar, oigan, comprar lo que no se puede comprar es la única forma de adquirir aquello cuyo valor excede a todo cuanto pudiera pagarse. Nuestra salvación no se puede comprar porque ya ha sido pagada.
Así de sencillo. Pacta por la salvación. ¿Qué pacto ni qué nada si Cristo ya la compró, la pagó en la cruz? Lo que pasa es que este duro de corazón no quiere creer. ¿A poco no, hermanos? No pacte, ¿eh? Ya no ande pactando, por favor. Nuestra salvación ya ha sido pagada y comprada para nosotros los pecadores. Y no con oro o con plata, que son los metales más valiosos, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Dígame usted. Se cerró la puerta. La expresión más impactante de este versículo es esta: y se cerró la puerta, o mejor traducida como y fue cerrada la puerta. ¿Qué diferencia hay? Que alguien la cerró. Alguien la cerró y nadie pudo entrar a la celebración de las bodas. ¿Quién la cerró? Dios. Y así como nadie puede cerrar una puerta que Dios te abre, nadie puede abrir la puerta que Dios cierra. Nadie. Y digas: ahora sí, Señor, le voy a echar ganas. Ábreme, Señor. Así como cerró la puerta del arca, cerrará la puerta de la salvación. Verso 11. Vinieron las vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Ábrenos, Señor. Esto es un ruego. Es bueno rogarle a Dios, pero esto es un ruego a desatiempo. Es un ruego a desatiempo. Las insensatas habían ido a comprar el aceite que necesitaban, y cuando llegaron al banquete, la puerta estaba cerrada. Ábrenos, Señor, le clamaban. ¿Se acuerdan que Jesús dice en la Escritura: yo estoy a la puerta y llamo? Ese es el tiempo de la gracia, es hoy. Él hoy está llamando a la puerta. Y si me abren la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Esa es comunión con Dios. Pero aquí ya no. Si en ese momento no aprovechamos esto, entonces ahí Él dice: se acabó el tiempo. Yo cierro la puerta. Nadie entra, nadie sale. Estoy cortando camino, hermanos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. La respuesta es abrumadora, ¿verdad? Es estremecedora, en efecto. El esposo contesta desde atrás de la puerta, desde el interior, sin abrir la puerta, y dice: de cierto os digo, no sé quién sois. Y él está atrás de la puerta. Hermanos, el banquete aquí a estas alturas ya había comenzado, y estaban solo los conocidos del esposo. Por eso quienes pretendían entrar ya cuando la puerta estaba cerrada eran desconocidos para Dios. Desconocidos. Ponte a pensar eso, por favor. Señor, yo me llamo Lencha Pérez Méndez. Sí, la diaconisa de la iglesia. Sí, yo. No te conozco. ¿Cómo no me vas a conocer, Señor? Si cada 8 días daba mi diezmo. Nunca falté a la iglesia. Cantaba, me postraba y lloraba. No te conozco.
Y los nombres que no están escritos en el libro de la vida tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. No os conozco. Y es que conocer habla de una relación de intimidad, no intelectual, no de que conozco la Biblia, sino conocer a Dios. Y Él sabe quiénes le conocen, nada escapa a su conocimiento infinito. Pero Él solo conoce vivencialmente a quienes están en comunión real con Él. Por eso dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y este conocer significa conocer no intelectualmente, sino experimentalmente. Esta es la vida eterna, que te conozcan experimentalmente, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 13. Velad, dice Jesús, así termina la parábola. Que significa, es un mandamiento imperativo que significa estar despierto, estar vigilante. Pues, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie lo sabe. Eso está en la sola potestad del Padre. ¿Cómo concluye Jesús? Con una enfática exhortación a manera de mandamiento: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y velar no significa estar despierto, sino atento, expectante, de modo que no seamos hallados desprevenidos. Nadie conoce el tiempo en que se producirá la segunda venida del Señor, salvo el Padre. Sin embargo, las señales que Jesús anunció y los apóstoles ya están presentes y son las que preceden al acontecimiento del que estamos hablando. Por eso debemos estar en expectativa. Cuando tú ves y volteas de un lado y ves la inmoralidad y ves las leyes, lo que autorizan hoy en día, y ves las tendencias y ves todo lo que sucede, tienes que alzar tus ojos al cielo y decir: ya vas a llegar, Señor. Y revisar tu combustible, la presencia del Espíritu Santo en ti. Revísate día a día. Corrige lo que debas corregir. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si hay que pedir perdón 1000 veces, pide perdón 1000 veces. Tenemos que purificarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque al que esperamos también es puro. Y terminemos leyendo 1 de Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. O sea, el sentido es: nadie puede ver a Cristo si no ha sido transformado a su semejanza. Versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes la esperanza de ver a Cristo? Él es puro. Purifícate a ti mismo. Oremos. Inclina tu rostro. Comienza a orar tú al Señor.
Acércate a Él. Esto es individual. De inmediato tiene que aflorar el perdón y la disculpa que le pedimos a Dios. Habla con Dios y nadie se distraiga. Por favor, ahorita nadie salga, a menos que sea una urgencia. Mientras usted ora, no quiero conducirlo en una oración, yo quiero que usted se conduzca con sus propias palabras, con su propio corazón. Yo sé que el Señor le habló mucho, mucho. Toma de lo que Dios te habló y habla con Él. Condúcete tú. Tú ya sabes el camino. Ya sabes lo que debes hacer. Y quiero dirigirme a personas nuevas, por primera, segunda, tercera vez, 4 o 5 veces, que nunca has rendido tu vida a Cristo, que apenas empiezas a venir y a conocer de Dios. Y el Señor te está hablando y te está invitando y te está diciendo a ti también que Él no quiere que te pierdas. Él quiere que te arrepientas, que recibas, o para que recibas el regalo de la vida eterna. Y precisamente tus problemas, tus enfermedades, tus situaciones difíciles, Dios, aunque no lo puedas creer, Dios las está permitiendo para que te acerques a Él, para que le rindas tu vida a Cristo y que le digas: no quiero, Señor, ser de estas insensatas que ya viniste una vez y vendrás por segunda vez y me vaya a perder en las llamas del infierno. Si yo estoy aquí para salvación, y por medio de la salvación que me das puede llegar la salvación a mi familia que está perdida. Eso es una buena noticia. Y si tú quieres rendir tu vida a Cristo, necesitas hacer una oración que yo te voy a ayudar a hacerla. Lo único que yo te pido, si tú quieres rendir tu vida a Cristo, es que te pongas de pie y salgas y vengas aquí al frente y me dejes orar por ti. Rápidamente. El regalo de la salvación no es para todos, solo para aquellos que tienen corazón para Dios. Para Dios. Omar, ayúdame, por favor. Pasen rápidamente. Hay lugar al pie de la cruz. Nadie puede comprar su salvación con dinero, ni con obras, ni con juramentos, ni con nada. La salvación ya la pagó Jesús en la cruz, con su sangre hermosa, preciosa, sin mancha, sin contaminación. Y Él te ofrece su sangre en este día para limpiar todos tus pecados. Y a lo mejor tú dices en tu corazón: pero soy un asesino, o soy un violador, o soy un secuestrador, o soy un adúltero, engaño a mi esposa, engaño a mi esposo. No importa. Todo pecado que pase por la sangre de Cristo es perdonable. Todo. No importa el tamaño de tu maldad. La gracia de Cristo es suficiente. Si hay alguien más, pase ahora. No te resistas al llamado de Dios. No soy yo quien te llama, es Dios el que te llama. Y el Señor te dice a través de su palabra que tú estás cansado del pecado, estás cansado del mundo, estás cansado de la vida que llevas, pero tienes que reconocerlo y dar un paso de fe y decirle: sí, Señor, mi orgullo no me permitía reconocerte como el Señor. Hubo un hombre muy orgulloso y arrogante llamado Saulo, de la ciudad de Tarso, estudiado y mucho más que cualquiera de los que estamos aquí.
inteligente muchísimo más de los que estamos aquí presentes, capaz muchísimo más que todos los que estamos presentes. Y cuando se enfrentó con Jesús, dijo: ahora todo lo que para mí era ganancia, lo tengo por basura, no sirve comparado a tu conocimiento y a quién eres tú. Amigo, no te llenes de orgullo en tu corazón. Entrégale tu vida a Cristo. Él no te necesita, tú lo necesitas a Él. Pasa ahora, que ya vamos a orar. Los que están al frente, levanten sus brazos al Señor, cierren sus ojos. Y los ministros, ayúdenme a llevar la oración. Agarren de dos en dos, por favor. Ángeles también, ayúdame, vente. Vero, ayúdame, por favor. Tomen de dos en dos, Ugey, Alfredo, por favor. De dos en dos. Ven, Vero, por favor, sí. Ángel. Aquí el centro ahí. Y repitan después de mí: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que mi maldad me separa de ti. Reconozco que estoy lejos de ti, que separado de ti nada puedo hacer. Hoy he escuchado tu palabra, he abierto mi corazón y me arrepiento de mis pecados. Reconozco mis pecados y reconozco que solo por medio de tu sangre puedo recibir el perdón y la entrada al cielo, a la vida eterna. No me quiero perder tu retorno. Cuando tú regreses, yo quiero estar ahí y ser tomado en cuenta por ti y ser arrebatado en las nubes, encontrarme con Jesús mi novio, regresar y casarme en las bodas de Cristo. Ahora entiendo que eso es lo más grande que me pudiera suceder. Lo quiero y te lo pido y te lo ruego. No lo merezco, pero te lo ruego que me lo des, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado de ahí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas felicidades. Denle un abrazo a ellos, una palabra de felicitación. Ahí. Denles una palabra de frente, por favor. Felicidades. Que Dios los bendiga. Bienvenidos a esta nueva etapa en sus vidas. Quisiéramos, si nos regalaran unos minutos de su tiempo, ustedes que pasaran al frente. El hermano Efren, que está aquí caminando al centro con su mano en alto, él les quiere